Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Agenda Propia con nuestro habitual columnista Claudio Lozano, con mi coconductor Manuel Rodríguez. Hoy Cachorro no está, pero igual tenemos un montón de qué hablar, cosas de las que seguramente él querría comentar. Tenemos más tiempo porque no está Cachorro. Y tenemos en principio una novedad que el gobierno venía celebrando incluso antes de ser publicada, que es el número del INDEC que se publicó ayer, donde asegura que la pobreza está en torno al 38,1, lo que significa casi 15 puntos por debajo del semestre anterior. Este 38,1 representa el segundo semestre de 2024 y bajó del 52,9 que estaba en el primer semestre de 2024. Situación que uno, andando por la calle o más o menos viendo, no la estaría percibiendo. Uno parece, bueno, no, pero después, digamos, justamente la estadística para dar la visión más global que uno no tiene, pero no a nadie le estaría cerrando. ¿Por qué no vemos esta bonanza que Yo creo que hay que tratar de hablarlo en serio este tema, más allá de que nos hacen discutir tonterías, ¿no? Porque si se quiere sacar de acá la conclusión de que la sociedad argentina no se ha empobrecido con lo que ha ocurrido, es un error grave. Si se quiere decir que no ha habido un descenso respecto al pico que tocó la pobreza en el primer trimestre del 2024, también sería falso. Bajó respecto a ese pico. Y yo diría que, por un montón de cosas que voy a tratar de explicar, hoy estaríamos entre el 42 y el 47% de pobreza en la Argentina. Pero para esto hay que entender qué estamos discutiendo. Primero, el indicador de pobreza del que hablamos es pobreza por ingresos. Acá no está en discusión la casa en la que se vive, acá no está en discusión el acceso a la salud, acá no está en discusión el acceso a la vivienda, a los servicios. No es una dimensión de pobreza estructural. Perdón, o sea es solo ingresos. Si yo gano entre tanto y tanto, estoy en determinado lugar de la línea, independientemente de, por ejemplo, si pago o no alquiler. Independientemente de si vos por alguna razón no tenés vivienda, ¿no? O si tenés una vivienda absolutamente precaria. O el tema que decía Gladys, alquileres, digo que claro, es por eso, muy distinto. Si vos sos propietario o no y tenés que alquilar, entonces, hay una parte de tus ingresos que se te fueron. Primero, esto es ingresos. Consecuentemente, en todos los procesos inflacionarios, en donde se vive escaladas importantes de precios que no van acompañadas de la evolución de los ingresos, hay un salto del indicador. Esto pasó en el marco de la hiperinflación de Alfonsín, previo a la convertibilidad, vos tuviste un salto brutal que luego baja. Del mismo modo, también lo tuviste en los finales del 2001. También tuviste un salto que luego baja. Acá, Milei produce un shock inflacionario con la devaluación del 118%, que lo produce para producir una caída importante de los ingresos que se transforma en la primer ancla para que los precios tiendan a desacelerarse. Perdón, Claudio, para hacer un asterisco, vos decís, cuando hay un proceso así, sube y baja. Ahora, cuando baja, perfora el nivel del que había iniciado o queda ya un escalón más arriba. Normalmente lo que ha venido ocurriendo es en qué escalón queda la sociedad después del punto más alto de la crisis. Como un serrucho, pero ascendente. Exacto. Y ahí es donde viene la discusión, porque el nuevo escalón que tenés, ellos quieren señalar que en realidad está por debajo del nivel anterior a la crisis. Y ahí es donde se juegan los problemas que estamos teniendo con el índice de precios. El índice de precios, la pregunta a hacerse es por qué el INDEC está midiendo con una encuesta de gastos de 20 años, de hace 20 años. Es la encuesta del 2005, a pesar de que tiene la encuesta de gasto de los hogares del 2018. Si uno mide los precios con la encuesta del 2005, los precios, la inflación en el 2024 es del 117,6%. Si uno lo mide con la encuesta del 2018, es el 129,9%. La diferencia es muy grande. ¿Y eso por qué? ¿Tiene que ver con la ponderación de los gastos? Tiene que ver con que la canasta de consumo que tiene la sociedad argentina hoy es distinta a la que tenía
¿Cuál es la diferencia? El precio el peso que tienen los servicios, la vivienda, ¿no? En general, alquiler, agua, luz, gas, las comunicaciones y demás, el peso que tiene todo eso dentro de la canasta es muy superior al que tenía hace 20 años. Consecuentemente, cuando uno toma en cuenta esa nueva realidad, el índice de precios es mucho mayor. Digamos, la tasa de inflación mensual es mayor que la que nos dicen naturalmente. Ahora, como digo, ¿por qué cuando salimos del pico inflacionario se recompone la situación? En el caso puntual de lo que pasó ahora, en esta coyuntura, hasta entre diciembre y febrero se licúan los ingresos de todos, salarios, jubilados, trabajadores informales. Perdón, diciembre, febrero, 23, 24. Diciembre del 23, de evaluación de Milei, y marzo, en realidad fin de febrero, principio de marzo, se licúan los ingresos de todos. A partir de allí, que la inflación comienza a descender, empiezan a cobrarse aumentos salariales vinculados a las paritarias anteriores, y los salarios comienzan a recomponer un poco. Los que recomponen más son los trabajadores formales, que habían caído un 15% y recomponen casi retornando a noviembre del 2023. Los jubilados recomponen con la nueva fórmula de movilidad, que en realidad les aumenta con un retraso de 2 meses, pero como hacía 2 meses la inflación era más alta y estaba bajando, se va recomponiendo y quedan un poquito más cerca de noviembre del 23. Los trabajadores informales quedan por debajo y los trabajadores del sector público siguen por debajo, aunque recomponen un poco, pero nunca vuelven. Ahora, esos datos que estoy dando se miden con el índice de precios que tenemos. Si yo lo mido con el índice de precios, con la otra canasta, con la encuesta de gasto 2018, la recomposición es mucho menor. Consecuentemente, y ese es un primer problema que tiene el índice que estamos midiendo. El segundo problema es que este cambio en la ponderación hace que el peso de los alimentos en la canasta sea menor respecto al total. Eso cambia el valor de la canasta de pobreza. La devalúa. O sea, la canasta de pobreza hoy sería 20 o 30% más alto que la que se está usando. Entonces, por un lado, trabajar con esta encuesta de gastos hace que yo sobreestime la recuperación de los ingresos. Y por otro lado, esta encuesta de gastos hace que la canasta de pobreza que tomo como referencia sea más baja que lo que debería ser. Si las cosas las hiciéramos con la encuesta de gasto de los hogares, esto en lugar de dar 38, daría 42. ¿Qué quiere decir? ¿Que bajó? Sí, pero que igual estás arriba del umbral anterior, que estaba el último trimestre de Alberto Fernández, era 38,6, ¿no? Que es el tercer trimestre del 2023. Perdón, Claudio. Este daría 42. Mi pregunta es, esta subestimación de la pobreza y de la inflación que le estamos adjudicando a este momento, ¿no podría plantearse también sobre, por ejemplo, el último semestre de 2023? ¿También se ponderaba con la canasta de 2005 o no? Sí, consecuentemente era defectuosa. Igualmente esa canasta de 2005 había tenido algunas correcciones en el 2016, seguía siendo defectuosa, pero el tema de fondo es que la del 2018 incorpora parte de los aumentos tarifarios. Ajá. Los aumentos tarifarios de Macri, no incorpora los de Milei. Si tuviéramos aún la del 2018 está retrasada respecto a lo que... Pero sería más fiel que las encuestas de gastos, el sistema estadístico de la Argentina, las encuestas de gastos se hacen cada 8 o 10 años. La última que se hizo es la del 2018. Obviamente es mucho más adecuada para medir que la del 2005. Pero, perdón, estamos más cerca de tener que hacer la nueva que de esa. Claro, pero lo que digo es, aún con esa que está retrasada, hay una diferencia de casi 13 puntos. 117,6 contra 129,9 de aumento de la inflación anual del año 2024. Pero quiero decir otra cosa más. Esa es una mirada, es decir, miren, si hiciéramos la cosa con la última encuesta, nos daría 42, por las limitaciones metodológicas que estoy diciendo. Ahora, además hay otros datos. El consumo de leche está
en los niveles más bajos de hace 34 años. El consumo de carne está 18 puntos abajo de lo que estaba en el 2023. El consumo privado en general no hace otra cosa que caer. Nosotros tenemos una manera de llegar al nivel de pobreza mostrando la relación que existe entre el poder adquisitivo del 40% más pobre de la población y el consumo masivo. Cuando el poder adquisitivo del 40% de la población sube, el consumo masivo sube. Y el poder adquisitivo del 40% tiene una directa relación con los niveles de pobreza. Si uno toma la evolución del consumo masivo y de ahí derivo la pobreza que puedo tener hoy, en realidad me da 46-47%. Por eso digo, si lo hago con la encuesta de 2018, lo que es 38 es 42. Si lo hago a través del consumo que sigue cayendo en la Argentina, hace 15 me da 46, meses, ¿no? 40, Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, ahí me da 46-47%. Por lo tanto, las cosas, digamos, no estamos en el pico del primer trimestre, la sociedad argentina se empobreció y la crisis social continúa. Bueno, con este baño de sentido común donde establecemos que después de un ajuste feroz y una caída estrepitosa de los salarios no puede haber una caída de pobreza porque desafía toda lógica, nos vamos a este pequeño separador y volvemos con nuestro invitado Julián Sicari, que viene a presentar su libro de un tema que ya va a cumplir 50 años pero sigue siendo tremendamente actual. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura.